Pues les decía, hay novedades en esa asamblea de productores de leche que se estaba celebrando en Santiago de Compostela. Enseguida vamos a conectar con Marta Clavero para que nos dé la última hora. Lo que sabemos en estos momentos es que han decidido bloquear las plantas de las principales industrias lácteas gallegas. No quieren que entre ni salga ni un litro de leche. Repartirán los camiones por comarcas y mañana a partir de las 12 volverá a haber una asamblea. Recordemos que a esa hora en principio también estaban citados con el presidente de la Xunta. Calculan que alrededor de 15 empresas serán bloqueadas como consecuencia del despliegue de esta especie de piquetes procedentes de esa asamblea de productores lácteos. De momento nos vamos al plato de informativos para que Mila Méndez nos ayude a relatar lo que ha pasado en esta jornada. Adelante, Mila. Buenas noches, Fernanda. Su reclamación era clara: precios que cubran el precio de coste de producción de la leche. Más de una semana después de que empezaran las protestas, los ganaderos todavía no tienen esta promesa sobre la mesa. Hoy se han reunido con la ministra Isabel García Tejerina y la industria y distribución empiezan a ceder, pero no tanto como ellos pretendían. Las consecuencias, las medidas de presión continúan. En Santiago, hace unos minutos que acaban de terminar la asamblea en la que han decidido ir un paso más allá. Bloquearán la industria. Unas 15 empresas del sector en Galicia van a verse afectadas. Su pretensión es que no entre ni salga ni un litro de leche de sus plantas. Mientras, en Lugo se ha celebrado esta noche otra asamblea. En principio, aquí continuarán concentrados alrededor de la muralla. Hoy era el día D, el de la reunión con la ministra de Agricultura, con la industria, la distribución y los ganaderos. Sobre la mesa hay ya un preacuerdo. Las dos patas fuertes de este sector, industria y distribución, están dispuestas a hacer concesiones en varios de los puntos que le reclamaba el eslabón débil, los ganaderos. El primero, la industria se compromete a mejorar las relaciones comerciales y a compartir los beneficios que obtengan con los productores. Por su parte, la distribución garantiza que no va a utilizar más los productos lácteos como reclamo, es decir, no tirar los precios en los supermercados. Esta era una de las principales reivindicaciones. El borrador incluye otra novedad: se conocerá el precio con el que la industria comercializa con la distribución, no solo el que le pagan los ganaderos, como hasta ahora. Se trabaja también en la identificación del origen de la leche, que aparezca indicado en los bricks donde se produce. ¿Qué es lo que significa este acuerdo? Que los nuevos contratos se negociarán de una manera diferente. ¿Para cuándo la recuperación de los precios? Las cotizaciones internacionales influyen en el mercado europeo y es muy difícil de predecir. Nosotros somos los primeros interesados de que el acuerdo llegue cuanto antes, pero lógicamente tiene que ser un acuerdo con todas las garantías. Y las garantías en este momento es que la distribución, en primer término, y la industria, en segundo término, deriven márgenes comerciales a los ganaderos para que estos alcancen un nivel de rentabilidad en un periodo determinado que se debería de concretar. Lo que está claro es que la reunión de esta mañana no ha terminado igual para todos. A falta de una firma, si el compromiso de distribución se cumple, esto quiere decir que ya no nos encontraremos en los supermercados con cartones de leche más baratos de lo que cuesta producirlos. Estas son las cuentas. Producir un litro de leche en una explotación gallega cuesta 34 céntimos. A esto le tenemos que sumar 3 céntimos del transporte a la industria. La fabricación y el envasado salen a 21 céntimos. Nos faltan 3 del transporte al punto de venta. En total, 61 céntimos. Todo sin ganancia. Conclusión: por debajo de este precio alguien pierde. Nos vamos a las páginas web de 3 supermercados diferentes. Día, leche a 59 céntimos. Carrefour a 57 céntimos. Eroski a 56 céntimos. Además de dejar de utilizar la leche como producto reclamo para los ganaderos, hay 3 puntos básicos sin los que no están dispuestos a firmar. Quieren que se concrete el concepto de precio sostenible. Fijar un precio mínimo no es legal, pero reclaman tener garantías de que no venderán la leche por debajo de los 33 céntimos. Solo así pueden cubrir, dicen, los costes de producción. Además, piden un marco jurídico para que, en caso de que se incumplan estos precios, se impongan sanciones. También exigen que todo esto entre en vigor el 1 de octubre. Si todos acceden, el acuerdo podría firmarse en los próximos 15 días. En Galicia, los ganaderos manifestados tienen sus dudas. O documento non nos vale, non nos garante o que nós pretendíamos, un marco estable. Que nos viría ben é que houbera unha solución realista, pero xusta. Si tuviéramos garantías de que se iba a cumplir,
pois era unha cousa, pero como esas garantías non as temos, polo tanto, o acordo, xa te digo, está en este momento lexo de poder acadarse. Facemos mal se dicimos son todas. Eu creo que hai que empezar a señalar. Son algunhas das industrias e algunhas da distribución. Entre elas, en esta folga, estánse señalando moi ben. Estas opiniones chocan frontalmente con las de Núñez Feijóo. El presidente de la Xunta dice que el preacuerdo de esta mañana va a ser esencial para terminar con el problema estructural de la bajada de los precios. Feijóo accede a hablar por segunda vez en una semana con los ganaderos. Será mañana a las 12. E tamén lle pedimos aos ciudadanos galegos que merquen o leite en aqueles establecementos que respetan os prezos que cubren os costes de produción. E tamén lle pedimos aos galegos que, si queren comprar con seguridade leite producida en Galicia, que se fixen nos cartós onde se aparece galega 100%. Los ganaderos dicen que hay que empezar a señalar a la industria y a los distribuidores que no están por la labor de que cobren unos precios justos. Desde que desembarcaron en Santiago sus protestas se concentran en varios puntos. Uno de ellos, el almacén de distribución de Día, que Día tiene en Compostela. La cadena alimenticia ha decretado un cierre patronal. Será mientras los ganaderos no dejen salir a sus camiones. Los 120 trabajadores del centro logístico se quedan sin sueldo. Mientras tanto, Día dice que ha perdido 8 millones de euros en esta semana, que sus tiendas pueden quedar en breve desabastecidas y acusa al gobierno autonómico de pasividad. La leche que los ganaderos interceptan no va a la basura. A lo Robin Hood la destinan a los más pobres. Os gandeiros estamos doando leite que previamente foi roubado polas industrias das nosas explotacións a precios de ruína, e por eso estamos aquí diante da cadena de distribución Día. Agora estamos donando ao Banco de Alimentos máis de 3.500 litros de leite para que vayan a fins benéficos e que teñan unha utilidade máis alá do que pretenden cadenas como Día, que é arruinarnos. Y esta es ahora mismo la situación. Se complica, Fernanda. Bueno, pues enseguida vamos a ir a Santiago con Marta Clavero. Escuchábamos ese último asunto que tiene que ver con el bloqueo del centro de distribución que Día tiene en el polígono del Tambre, y hoy hablábamos con una representante de esta empresa, de esta cadena de distribución de Día, Lara Vadillo, que nos anunciaba cosas como, por ejemplo, que han decidido el cierre patronal de esta empresa, de este centro de distribución para toda Galicia, de los 200 y pico supermercados que tiene Día en todo el país, y que han presentado denuncias. La escuchamos. Tenemos 3 días paralizados el almacén y al final nos hemos visto obligados a realizar un cierre patronal. En este almacén de Santiago trabajan unas 120 personas. Son 120 personas que están en casa sin trabajar. Se han puesto ya las denuncias pertinentes. Sé que se puso una denuncia porque entraron en una tienda ayer en Rosalía de Castro, ¿vale? Y nos tiraron toda la leche. Nosotros estamos en esas negociaciones a través de nuestra patronal, ¿vale? A través de ASEDAS, y en un principio nosotros estamos conforme con ese documento. Apoyamos que haya una mejora en el sector, ¿cómo no? Bueno, pues el punto de vista, como decía, de la cadena Día, y esa última hora que vamos a concretar es enseguida, ese plan de impedir que llegue leche no solamente a Día, sino a otros grandes supermercados. Lourenzo, especialista no asunto, que hai que facer con este tema? No asunto no pasado e preocupado no presente. A ver, que hai que facer? Pois é moi complicado, pero hai algo que sabemos, e é que o sector productor de leite en Galicia, en fin, calquera estudio se entra en internet e se mira, funciona ben, moi ben, somos unha potencia. O 40% producimos, ¿no? Exactamente, e comparada con calquera outro país europeo, coas mesmas condicións físicas, se pasou de 250.000 explotacións, efectivamente, houve problemas, que se decidiron como problemas. Si foron problemas, cousa que eu dudo, hoxe están solucionados porque temos 10.000 explotacións. Entón, aí non hai problema. E siguen pechando. E siguen pechando, claro, o problema está aí. O problema é que unha parte importante do noso territorio que non está cheo de árboles, e, por tanto, abandonado, unha parte manexado con árboles, outra parte abandonado con árboles, que arden constantemente, o manexa o sector leiteiro. Como nos quedemos sin eso, é dicir, o problema xa vai moito máis alado que nos podemos imaginar, non? Temos un sector industrial que é un desastre completo. O sea, é moi bon, é dicir, aquí hai grandes multinacionais que están desde 1930 como Nestlé, que pagan uns precios estupendos por transformar un leite
a gandeiros que llo ven, ademais a precios altos, non a precios baixos. Pero logo todo o resto é todo un disparate desde que se deixou de apoiar a quen o facía ben, e hai cooperativas que o facían ben, e hai algunhas que desapareceron que todos conocemos, ainda que conserven o nome, e aquela historia do Grupo Lácteo Galego que parecía unha especie de comunión universal para buscar unha solución e que nunca se fixo. E logo está o problema da distribución, que son as grandes superficies comerciais que utilizan eso desa forma. Que acaba de pasar? Xa o sabemos. Bueno, pues, se decretou unha especie de xoguemos ao mercado libre. Claro, pero eso te iba a decir, como é posible que, cando o precio estaba intervido, fora o principal motivo de preocupación, polo menos era o que chegaba a opinión pública, por parte dos gandeiros, a famosa cuota que lles impedía progresar... Pero que aí hai moito engaño. Bueno, pero que... No, claro, o sea, ni contigo ni sin mí ten vale remedio. A ver, o mundo rural ten unha cousa, digamos, ten unha capacidade de resistencia e de resiliencia enorme. Entón, o problema das cuotas foi un problema nos anos 80, e deso se seguiu utilizando como un problema. E cando desaparecen as cuotas vemos que aquel non era xa o problema, porque en 30 anos pasan moitísimas cousas. Formou parte do discurso oficial. Do discurso que quedou aí, pero que non era verdade. Igual que non sempre é verdade o que decimos, é verdade o que pasa, e hai que analizar o que pasa. E o que está pasando é eso. Que acaba de ocurrir? O explicaba moi ben un artigo na Voz de Galicia, magníficamente para min Albino Prada. A mitad do orzamento da Unión Europea vai ao mundo rural europeo. É unha decisión constitutiva da Unión Europea. E de pronto dicen, no, pero o leite non, vamos a liberalizarlo. Por qué? Bueno, pues porque estamos nunha xeira de liberalización de mercados que ten consecuencias. E, bueno, igual que a Unión Europea fai outras cousas mal, eso tamén. Outro día houve unha manifestación en Bruselas e en Bretaña, e hoxe me encontrei con os holandeses que me preguntaban que pasaba e me decían, nós tamén, é o mismo que nos pasa a nós. O sea, non é un problema que ocorre que aquí, digamos, ten unha manifestación especial, por todo isto que estou dicindo. Cal é a solución? Pois a solución é complicada, hai varias vías de solución. Unha, desde logo, é que os propios gandeiros asuman a súa capacidade de integrar verticalmente o mercado e o seu poder, que asuman o seu poder, non de manifestarse, sino tamén de construir, porque tamén teñen ingresos, tamén teñen capacidade, hai algúns moi grandes que se poden asociar. O que pasa que, mentras sigamos dicindo que en Galicia o cooperativismo non ten bon arranque, en 1923, antes de que existieran os Fernández que forman Pescanova, había un grupo cooperativo que forma os mataderos de Porriño, e que, efectivamente, logo non funciona. O que hai é moito... Hai cooperativos que funcionan. Iraco é un grupo cooperativo, e Leima era un grupo cooperativo. A cooperativa Vitimino Cardo Ribeiro. Claro, pero que fixeron os sucesivos gobernos galegos? Por eso lle preguntaba a Toriño que fixeron. Algúns fixeron algo, intentaron facer algo. Outros non fixeron absolutamente nada. Mas que decir que había problemas estruturais, que a xente non se unía, que a xente era moi individualista, e permitir a todo o mundo construir nas súas leiras. E unha cousa máis, en relación co que está pasando agora e o que se pode facer. É verdade que non se pode determinar o precio do leite, pero en Francia, acaba de facer o goberno francés, o goberno, ou a administración, é capaz de sentarse e decir, usted se senta nesta mesa, usted aquí e usted aquí. E vamos a buscar unha solución estratégica e de futuro. O do Grupo Lácteo Galego non puido ser, non é que non puidera ser, é que se utilizou esa idea para, por exemplo, para esa empresa fraudulenta que se chamou Alimentos Lácteos ou Produtos Lácteos, que creou intermediarios, cobrou subvencións e pechou. E iso se leva facendo desde há moitísimo tempo. Isto que se anuncia, e que anuncia a ministra actual, non é creíble porque non é creíble no pasado, pero a posibilidade dun acordo e de sentar os actores para establecer un precio pactado, iso pode facer a administración. Que dice o noso presidente da Xunta? Que é un problema dos concellos que non arreglan o tráfico por culpa dos tractores e de nós que non consumimos como debemos. O sea, sinceramente, me parecía, hoxe nestas declaracións, parecía unha especie de vendedor de enciclopedias, que non teño nada contra eles, pero que para eso non fai falta un goberno. Manuel? Sí, eu estando de acordo con Tito e con Albino, me apoio neso para dar dúas pinceladas. Nós somos un país productor de leite, pero temos un problema, e é que as vacas que producen leite en Galicia literalmente están estabuladas, non salen do cortello e se alimentan con pienso. Algúnas e outras non. Bueno, unha porcentaxe, deixa que o digo. E as que salen porque os labregos fixeron o contrario do que lles dixeron. O que lles dixeron foi, as meten aí e compran o pienso. E eles dixeron, no, vamos a volver ao millo. Dixeron, que barbaridade. Empezo dicindo, para que non me corrixas, eu creo que os heróis desta historia son os labregos, que co seu esforzo enorme foron quen de manter un sector vivo, arriscando o seu patrimonio familiar, traballando horas e horas, e demostrando que no vello debate
como producir no campo, a produción familiar directamente feita polos propietarios, pequenos propietarios, é máis eficiente que o dos colsós, os das grandes multinacionais, etc. Os heróis da historia. Pero temos un problema, e é que se utiliza pouco o campo, e se utiliza pouco que as vacas pasan no campo, e ademais se compra excesivamente pienso. E ademais con iso a leite é peor que si comeran a erva deste país, que é o país da auga, é o país que debería alimentar as súas vacas. Manolo, totalmente de acordo, e máis ainda. Se comeran e se afumaran. E se afumaran tamén. Que deberían as vacas alimentarse de erva, que o produto sería máis barato, e sería ademais de moita máis calidade. O segundo ten que ver, Tito insinuaba, pero quero decir, máis en concreto. A solución tampouco é que todas as vacas salgan dos cortellos, pero digamos, teñen que convivir. Sí, pero o cambio, hai un cambio de modelo. Que as vacas leiteiras nos cortellos non está mal. Pero Fernanda, vamos a ver, non somos comparativa de producción ecolóxica de futuro, bueno, pero que poden convivir, claro, que dá para moito a cousa. Non vou xestionar as 10.000 explotacións leiteiras que hai en Galicia. Digo que o modelo frente á estabulación e o pienso ten que ser o modelo da erva en aberto e facendo producións de calidad con leite ecolóxica que teña un prezo diferente. O sector gandeiro que non é o do leite, que é o da carne, non? Toda esa demanda dos mellores restaurantes do mundo mercando aquí. En Suiza, ou como ocurre en Holanda. Segundo, si eu son unha empresa que vende un produto, un litro de leite, a 63 céntimos, teño marcado o precio no que te podo pagar a ti. Pero un litro de leite transformado en queixo, un litro de leite transformado en yogur, un litro de leite transformado, o precio se multiplica por 5, por 10, por 15. E ese é o enorme problema que ten a vinculación entre o sector productor e o sector industrializador. Non somos especialistas en fabricar o produto o vasto, o bruto, en leite fresco, que eso acada un determinado nivel de precio que é o tope a partir do cual se poden retribuir o resto de componentes do proceso de producción. Estes días que levamos moito falado deste asunto, esta mesma semana dende Feiraco, responsable de Feiraco, decía que, bueno, hai certa tendencia a pensar que o problema se resolve facendo derivados e que non é só eso. Feiraco, en todo caso, é o mellor exemplo do país por onde se debería de avanzar. Roberto. Sí, bueno, yo la verdad es que este es el típico tema del que yo no sé, entonces como sé poco, o sea, oigo a Lourenzo que sabe de ese tema, porque lo ha estudiado, a Emilio Pérez Touriño que sabe de ese tema porque lo ha estudiado, Manolo que por su dedicación profesional está en ese tema. Yo diríamos que por tanto, desde el puro sentido común, al margen de la información que uno lee, que uno escucha, etcétera, ¿no? Hay alguna cosa que me preocupa, porque insistís, digamos, no tanto alguna cosa que me preocupa, que lo que me preocupa es el sector como a todos y el futuro de nuestros ganaderos como a todos, sino alguna duda, ¿no? Insistís mucho en que hay problemas que tienen que ver con el modelo y que entonces que en Suiza está mejor y en Holanda está mejor, pero es que los ganaderos holandeses y los ganaderos suizos están ahí en Europa montando un cirio del demonio porque tienen el mismo problema y es que se les paga menos de lo que ellos creen que se les tiene que pagar. Es decir, el problema es un problema global. No es un problema de Galicia. Es cierto que Galicia tiene, y no las voy a negar yo, porque yo no sé de eso y vosotros sí, las especificidades que vosotros apuntáis. Seguro que las tiene. Vosotros lo decís y yo me lo creo a pies juntillas. Además va en la línea de las cosas que he leído estos días en La Voz, que he escuchado. Tenemos un problema de industrialización, pero hay un problema global que tiene que ver, por ejemplo, con la caída del consumo de leche, que tiene que ver con la caída del consumo, que ha caído el consumo. Sí, con Rusia, con China. Con Rusia, con China, es decir, con nuevos productores. Entonces, esto es un problema que es muy difícil solucionar, desde luego desde el voluntarismo de mire usted la marca de la leche antes de comprarla. No, mire, de todas maneras, probablemente lo que no se soluciona es compitiendo a la baja. No, claro, no desde luego que no se soluciona compitiendo a la baja, pero no se soluciona con hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, tenemos un problema global del sector, que es un problema que se está negociando en la Unión Europea. Decíais de Francia. Bueno, Francia, de momento, lo ha solucionado poniendo 500 millones de euros encima de la mesa. Entonces, el problema es que el sector estaba hiperregulado y estaba hiperprotegido. Es un sector que estaba muy regulado y muy protegido. Y en el momento en el que pierde la hiperregulación y la hiperprotección, esto tiene serios problemas. Pero insisto, es un problema general, no es un problema solo de Galicia. Y si nos lo planteamos como solo un problema de Galicia,
yo estoy seguro que no lo vamos a resolver. Pablo, te escucho enseguida, pero vamos a por esa última hora con lo que acaba de decidir ahora mismo, hace nada, esa asamblea de productores que, como saben, se estaba reuniendo en Santiago de Compostela. Ya hemos explicado que hay dos grupos prácticamente autónomos. Por una parte, los ubicados en Santiago, los que están protestando en Santiago y los que están protestando en Lugo. Allí los liderazgos van por otro lado. Ellos ya decidieron esta mañana que iban a continuar con las protestas. Y la última hora, como decía, nos la va a contar Marta Clavero. Buenas noches. Que tal, Fernanda? Moi boas noites de novo. Pois estamos aquí con dos voceiros da Plataforma pola Defensa do Sector Lácteo Galego, Anxo Escariz e Xosé Ramón Cendán. Moi boas noites. Primeiro, saber cales son esos puntos da Asamblea que acaba de celebrarse agora, que durou escasamente 10 minutiños. Foi todo moi claro, teñades todo moi claro na cabeza, non, Anxo? Por desgracia, xa nos temíamos o que iba a pasar, porque xa levamos tempo estudiando os borradores que presentaba o Ministerio. Eses borradores eran, aínda que van ben encamiñados, según a nosa opinión, siguen sendo papel mollado porque lle faltan dúas cousas básicas. Unha, cando se fala de que o gandeiro debe percibir un precio sostible que permita cubrir os seus costes de produción, non hai ningunha referencia a cal é ese precio sostible. E outra, e máis importante, é de que eses acordos teñen que estar respaldados por un decreto de garantías que aseguren que se van a cumplir eses acordos. Hasta ahora mesmo temos unha lei de valor da cadea alimentaria que xa recoñece que o gandeiro ten que recibir un precio sostible, cada eslabón da cadea alimentaria debe recibir un precio sostible, pero como non hai ninguna normativa que respalde a obligatoriedade de eso, pois non se cumple, porque as meras vontades ao final acaban en nada. Como eso xa teñamos claro que é o que iba a pasar, pois efectivamente é moi fácil resumir o acordo en Madrid, non nos vale para nada. Entonces, a partir de aí, pois como non podía ser de outra maneira, despois de levar un mes movilizados, decidimos incentivar a nosa presión, e o que se decidiu foi facer un bloqueo industrial. Podes explicar o... Xosé Ramón, si explícanos un pouco en que consiste ese bloqueo. Creo que comenzades a partir de mañá, non? Ben, a partir de mañán, agora estudiaremos un pouco, digamos, a logística toda, e a idea é, pois, presentarnos diante de toda a gran industria para, digamos, seguir presionando desa maneira, pois, a partir de mañán, e tratar de seguir presionando hasta que, de alguna maneira, isto cambie. Se temos as familias con drama, pois temos que ir ás industrias, e se temos que ir a outro sitio, pois iremos despois a outro sitio, pero non vamos a parar hasta que eso. Entón, o primeiro é as industrias, é a partir de mañá, é o acordo que temos e é o que vamos a tratar de facer e de facelo de forma evidentemente civilizada, pero de forma mobilizadora e contundente para que buscar algunha solución á dramática situación do sector e do agro, non? Tan contundente, Anxo, como que levades os tractores de aquí de Santiago e tamén de Lugo, coordinados cos de Lugo, organizados en diferentes grupos para bloquear as entradas das industrias. Creo que decías nesta asamblea que eran 15 industrias e que non saia ningún litro, nin entre un litro de leite nesas industrias, non? Efectivamente, o objetivo claro é que non entre nin salga nin un solo litro de leite. A consecuencia inmediata deso, por un lado, sigue sendo dramática para o gandeiro, porque evidentemente, se non entre nin sala un solo litro nas industrias, o gandeiro vanlle deixar de recoller o leite. Pero nós preferimos eso a meternos nunha folga de entregas que leva a enfrentamentos entre os gandeiros, non? Entón preferimos que sea a industria que exerza... Bueno, vamos a volvernos porque estamos ya al filo de la medianoche. Seguiremos mañana en el informativo contando todo lo que tenga que ver con este conflicto, pero buscaba también el punto de vista de Pablo Arangüena. Yo creo que es un tema muy difícil de resolver. La leche es una materia prima, ya es una commodity, ¿no? Y entonces este tipo de productos son productos maduros, muy fáciles de traer aquí leche de cualquier otra parte del mundo. Se acaba de liberalizar todo este tema y está habiendo, digamos, un ajuste virulento, ¿no? Añadido con el tema de Rusia, China y tal. Esto va a suceder en otros momentos del futuro, ¿no? A partir de ahí, yo creo que si no se toma conciencia del carácter estratégico del tema lácteo en Galicia y no se actúa en consecuencia, el sector se puede ver muy damnificado, ¿no? Ya ha habido un esfuerzo modernizador que se mencionaba antes, es muy fuerte, ¿no? Pasar de 250.000 explotaciones hace, no sé, 15, 20 años a las 10.000 de ahora, ¿no? Pero es que cada día, se estaba diciendo recientemente en un medio de comunicación, sí, cada día que pasa, cierra una. No es que cierre una de las antiguas granjas pequeñitas y tal, no, cierra lo que comentábamos hace un momento, cierra una empresa
una pequeña empresa o una mediana empresa de producción de leche, ¿no? Esto es dramático porque reemplazar esa capacidad productiva cuesta Dios y ayuda después, ¿no? Por tanto, la cuestión es tomar conciencia del carácter estratégico para Galicia. En ese sentido, bueno, decía Roberto que esto pasa en todas partes. Bien, la diferencia es que en Galicia tiene un arraigo, una importancia económica. No, pero yo no decía que pasara en todas partes, perdona Pablo, para quitarle. Que pasaba en el resto de Europa. Sino que pasara en el resto de Europa porque es la única manera de que entendamos cuál es la raíz del problema. Correcto, que no es exclusivo nuestro. Húmeda. Bueno, que no es exclusivo nuestro. Lógicamente, que produce leche, claro. Yo lo que quiero decir es que para Galicia es una de las comunidades productoras en Europa más potentes y más importantes, ¿no? Que el esfuerzo modernizador que se ha hecho probablemente tenga que seguir haciéndose porque esto, vuelvo a insistir, es un producto maduro, una commodity, y la tendencia a la concentración por una ley económica está ahí, ¿no? Entonces tendrá que seguir haciéndose. A partir de aquí, por una parte hacen falta iniciativas empresariales. Probablemente, como siempre, no tenemos un empresariado a la altura de lo que se requeriría. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en un señalado empresario que fue condenado por delito ecológico y que es uno de los que opinan constantemente y uno de los Lenz, para decirlo con todas... Los que vende más barato. Bueno, fue condenado por delito ecológico, no tuvo eso mayores consecuencias, pero fue condenado en firme por delito ecológico. Y luego está la cuestión de la iniciativa pública. Yo no soy partidario de que haya una iniciativa pública generalizada en los mercados, pero en un caso de un sector que tiene un carácter estratégico, de una importancia para el rural, una importancia medioambiental, para fijar población, etcétera, ¿no? En casos puntuales, en momentos puntuales como el de ahora, creo que tiene que haber mecanismos que permitan eso, que no todos los días desaparezca una granja. Y por cierto, respecto a la iniciativa pública, aquí se habló por parte del gobierno de la buena voluntad y no sé qué y tal, y que iban a estar... Esto decía un ganadero, decía que con la buena voluntad ellos no comen, ¿no? Entonces me remito a lo que se decía antes del tema de Francia. En Francia han conseguido sentar al sector y, por cierto, conseguir un acuerdo que no es vinculante, porque yo creo que con el marco legislativo no lo puede ser. Vamos a ver, efectivamente es ilegal fijar un precio mínimo, pero creo que hay pocas dudas sobre lo que se acordó en Francia. Claro, o sea, no, por eso, hay cosas que son ilegales y hay acuerdos, vamos a hablar de los acuerdos sobre precios de grandes multinacionales. Se acordó fijar un precio mínimo a través de la única manera que se puede fijar un precio mínimo, que es la subvención. Entonces, yo lo que reclamo es que se llegue a un acuerdo similar al de Francia y, por cierto, que se tome conciencia del carácter sostenible. Quédate con ese concepto que es el que hay que manejar. Precio sostenible para evitar el mínimo. La iniciativa pública no tiene por qué consistir en que el sector público constituya una empresa. La iniciativa pública puede ser la iniciativa de promover, de impulsar la acción de los particulares. Esto es lo que tiene que hacer la iniciativa pública. No, yo no quiero. Es una empresa pública. No quiero un plan quinquenal ni nada parecido. Yo lo que quiero es que se favorezcan iniciativas. Touriño reconozca que es un asunto de Estado que no hemos sido capaces de resolver en los años que llevamos de autonomía. Es como, esto es un asunto de Estado, pero efectivamente es un problema estructural, el discurso acaba siendo siempre el mismo. Completaba su argumento con algo que yo creo que es importante. Y decía, hombre, se han hecho muchas cosas y la prueba de que se han hecho muchas cosas es que la iniciativa pública ha favorecido ese proceso de reacomodación, de reestructuración del sector que ha reducido de una manera espectacular el número de un asunto de explotaciones. Tiene trascendencia, siempre digo lo mismo, tiene que ver con lo que somos o con lo que queremos ser. Vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida les voy a contar qué peleas hay todos los días por la mañana en casa del señor Rajoy. ¿Y sobre qué?